Los seres humanos sentimos una atracción hacia lo paranormal que roza lo adictivo. Quizá es porque resulta tranquilizador conocer algunas historias ligadas al más allá, ya que esto nos permite afrontar el miedo a morir algún día. A fin de cuentas, esa es la única certeza de nuestra existencia. Pero mientras eso ocurre, te invito a conocer las historias más escalofriantes y grandes misterios del mundo. Este es el caso de El origen de Amityville. Amityville, una pequeña localidad del estado de New York, Estados Unidos. Pasó a la historia como la pieza clave que marcó un antes y un después en gran parte de la literatura y el contenido audiovisual del género del terror. Más exactamente, una de sus casas, la número 112 de Ocean Avenue, foco aparente de todo tipo de maldiciones y horrores. Fue en esta casa de tipo colonial cuando la noche del 13 de noviembre del año 1974 comenzó el mito de Amityville. El señor Ronald DeFeo habría estado ahorrando peso a peso de sus ganancias que generaban su trabajo como vendedor en una concesionaria de automóviles Buick en Brooklyn. Fue un vendedor dedicado y laborioso, y su suegro, dueño de la concesionaria, se lo supo reconocer, pues su sueldo siempre fue aumentando. Para inicios de los años 70, la familia DeFeo no tenía preocupaciones económicas. Ronald, entonces, tomó la decisión de dejar la ciudad y mudarse a Long Island. Eligió una casa colonial de 2 plantas más un altillo y muchas habitaciones. Esta está ubicada en la localidad de Amityville, en la calle Ocean Boulevard 112. Tenía, además, un cobertizo para botes en el río de Amityville. La casa era enorme y había mucho espacio para él, su esposa Louise y sus 4 hijos: Ronald Jr., Dawn, Allison, Mark y John. El jefe de la familia hizo colocar en el patio delantero un letrero que decía: Grandes Esperanzas. El señor Ronald DeFeo estaba en su plenitud. Allí pensaba recibir a sus amigos y conocidos. Pero también, en ese lugar recibió el espanto y la muerte. Ronald era un hombre simple, simpático y exitoso, pero tenía un carácter del demonio. Arranques de furia y violencia que lo llevaban a tener despiadadas peleas con su esposa. Los hijos también sufrían el riguroso carácter de su padre. La casa se llenó de gritos, ruidos de objetos que se lanzaban contra la pared y otros rastros de aquellos arrebatos feroces de Ronald. Quien más sufría los arranques de ira de su padre era su hijo mayor, Ronald Jr., o mejor conocido como Butch, como le decía su familia. Siendo tan solo un pequeño, sufrió de bullying en la escuela por su sobrepeso, y su padre lo humillaba porque no se defendía a los golpes de aquellos acosadores del colegio. Al mismo tiempo, lo castigaba por hablar siempre en un tono de voz bajo y tímido, y más aún cuando le desobedecía por cualquier cosa. Ya en la adolescencia, Ronald Jr. se convirtió en un joven alto y fuerte, que comenzó a imponer respeto entre sus compañeros de clase y, sobre todo, dejó de ser una criatura con la cual su padre podía descargar su ira. Los gritos y los insultos en su casa ya venían de ambos lados, y los golpes también. Los padres de Ronald
decidieron enviarlo a un psiquiatra. Pero esto fue en vano. Ronald Jr. rechazaba la idea de que necesitaba ayuda, por lo menos de ese tipo. Entonces, sus padres cambiaron de estrategia. Comenzaron a darle más dinero por mes, a hacerle regalos cada vez más costosos. A los 14 años, por ejemplo, su padre le dio una lancha rápida que costaba alrededor de $14,000. Todo para que navegara por el río de Amityville. El comportamiento de Ronald Jr. también cambió. A los 17, dejó la escuela. Consumía LSD y en algunas ocasiones heroína. Y realizó algunos pequeños robos en la zona. Un año después, su papá le dio trabajo en la concesionaria de autos Buick, que era de la familia. Pensaba que, de esa manera, con una ocupación fija, aunque sin grandes responsabilidades, lo mantendrían calmado. La verdad es que las cosas no fueron bien pensadas. Se presentara o no a trabajar, el padre igual le daba una retribución semanal en efectivo, llegando incluso hasta regalarle un automóvil. El dinero que recibía por no hacer nada, lo gastaba en alcohol y en drogas. A pesar de todos los esfuerzos de su mamá Louise y de su agresivo padre Ronald, el chico no cesaba de buscar pelea con ellos por la más mínima circunstancia. Cabe resaltar que los encontronazos cada vez eran más violentos. Presten mucha atención a esto, por favor. Cierta noche, el matrimonio estaba discutiendo en la sala principal de la planta baja de la casa, cuando de repente, Ronald Jr. agarró una escopeta calibre 12 de su habitación del primer piso, cargó un cartucho en la recámara y bajó corriendo a enfrentar a sus padres. No dudó un segundo en apuntar el cañón de su arma a la cara de su padre y le gritó: «Deja a esa mujer en paz. Te voy a matar, gordo de mierda». Ronald Jr. apretó el gatillo. Pero el arma, extrañamente, no se disparó. Su padre quedó en shock y observó con asombro cómo su propio hijo bajaba el arma y simplemente salía de la habitación con indiferencia. En el año 1974, las relaciones entre los DeFeo, padre y su hijo mayor, estaban a punto de romperse. Ronald Jr. estaba inconforme con el dinero que le pagaban en la concesionaria por hacer nada y descaradamente planeó un robo. El asunto fue que lo mandaron al banco a depositar $1,800 en efectivo y un poco más de $20,000 en cheques. Lo curioso es que rara vez le daban semejante encargo. Ronald Jr. sabía qué hacer. Convenció a un conocido, un ladrón de baja calaña, para que lo asaltara camino al banco. Y así ocurrió. Luego, entre los dos, se repartieron el botín. Lo primero que hizo su padre cuando se enteró de que su hijo había sido asaltado fue reprender al personal de la concesionaria, que le había dado tremendo encargo. Hicieron la denuncia a la policía y los agentes entrevistaron a Ronald Jr. para conocer los detalles del robo. Pero este tomó una actitud grosera y a la defensiva y no quiso dar interrogatorio. Su padre se enojó con él otra vez y le recriminó por no haber colaborado con los agentes. «Tienes el diablo en la espalda, muchacho», le gritó su padre a Ronald Jr. Y este le contestó: «Cállate, gordo idiota, te voy a matar». Caminó hacia su carro y se fue. Con todo esto que hemos escuchado hasta ahora, sabemos que el final era inminente.
El 14 de noviembre del año 1974, en horas de la noche, toda la familia DeFeo dormía, menos Ronald Jr., quien se encontraba en su cuarto escuchando música y sentado, observando una caja larga que tenía sobre una mesa. Aquel joven eligió un rifle Marlin Firearms calibre 35. Detuvo la música. Sacó el rifle. Se sirvió un poco de agua y empezó el camino. Su primera parada fue en la habitación de sus padres. Silenciosamente, empujó la puerta y vio que estaban durmiendo. Se llevó el rifle al hombro y apretó el gatillo. El primer disparo desgarró la espalda de su padre, le atravesó el riñón y salió por el pecho. Ronald Jr. disparó otra vez y el proyectil perforó la base de la columna vertebral de Ronald padre y se alojó en su cuello. Para entonces, su madre, Louise DeFeo, se había despertado solo para ver la muerte de cerca, pues su hijo apuntó el arma y le pegó 2 tiros en el cuerpo. Las balas destrozaron su pecho y colapsaron su pulmón derecho. La sangre empezó a cubrir los cuerpos. Había un rotundo silencio en la casa después del chasquido de cada disparo del rifle. Ronald Jr. se dirigió a la habitación de sus hermanos más pequeños, John, de 9 años, y Mark, de 11. Se paró entre las 2 camas y después de observarlos durante unos minutos, les disparó un tiro a cada uno mientras dormían. Mark quedó inmóvil. John se movió apenas escuchó el balazo. Intentó reaccionar, pero le dio un tiro en la espalda. Los otros 2 miembros de la familia que seguían vivos, extrañamente, no habían escuchado nada. Ronald Jr. fue hacia el cuarto de sus 2 hermanas, Dawn, de 18 años, y Allison, de 13. Allison se despertó justo en el momento en el que Ronald le bajaba el cañón del rifle en su cara y apretaba el gatillo. Giró hacia donde estaba Dawn y su disparo le voló el lado izquierdo de la cara. En total, había tardado 15 minutos en asesinar a los 6 miembros de su familia. Y el reloj marcaba las 3 de la mañana. Afuera se escuchaba el ladrido del perro, de nombre Shaggy, atado al lado del cobertizo para botes. Al parecer, era el único que sabía que algo no andaba bien. Terminada su misión, Ronald Jr. respiró hondo. Ahora, debía lavarse e inventar una buena coartada. Así que se duchó, se afeitó la barba, se vistió con jeans y botas, recogió su ropa ensangrentada y el rifle, colocó todo en una funda de una almohada y lo guardó en su automóvil. Antes del amanecer, estaba conduciendo hacia los suburbios de Brooklyn. En el camino, tiró la funda en un desagüe. Dio vuelta en U y volvió a Long Island. Se presentó a trabajar a la concesionaria como una mañana cualquiera. Para ese entonces, ya eran las 6 de la mañana. Antes del mediodía, llamó varias veces a su casa. Su padre no aparecía y él se mostraba aburrido porque nadie
le daba algo para hacer. Llamó a su novia, Cherry Klein, quien tenía 19 años, y le dijo que saldría de su trabajo un poco más temprano de lo de costumbre y que pasaría a buscarla. Así que se alistó, salió de la concesionaria y se fue hacia el mediodía. Se cruzó con su amigo, Bobby Kilsky, con el que charlaron un rato. Llegó a la casa de Cherry a la 1:30. Como un comentario sin importancia, le mencionó a la chica que había llamado a su casa, pero que nadie le había respondido. Compartieron un rato y luego la llevó de compras, y después se fueron para la casa de su amigo, Bobby Kilsky. Volvió a hablar de las veces que llamó a su casa sin obtener respuesta, y les dijo, algo debe estar pasando ahí. Ronald Jr. pasó el resto de la tarde visitando amigos, bebiendo y drogándose. A las 6 de la tarde, se reunió otra vez con su amigo Bobby en un bar. Fingió estar preocupado por no poder comunicarse con ningún miembro de su familia. Voy a tener que ir a casa y romper una ventana para entrar, le dijo a Bobby. Ronald salió del bar hacia su casa, pero al rato volvió agitado. Bob, tienes que ayudarme. Alguien le disparó a mi madre y a mi padre. ¡Vamos! Habían pasado 15 horas desde los asesinatos. A ellos se les unió un grupo de amigos y todos fueron hacia la casa de los DeFeo. Fue Bobby Kilsky quien entró primero. Al entrar en las habitaciones, descubrió los cadáveres. Inmediatamente, llamaron al 911. Fueron tantos los policías que llegaron que casi no se podía caminar por ningún lado. Eran las 7 de la noche y los vecinos estaban en la calle comentando lo ocurrido. Los policías llevaron a Ronald Jr. a la cocina y le preguntaron que quién creía que podía haber cometido esta masacre. Sin dudarlo un segundo, Ronald respondió, Creo que esto lo tuvo que haber hecho Luis Failini. Se trataba de un reconocido sicario de la mafia local que había discutido con él hacía 2 años, porque el mafioso le recriminó haber hecho mal un trabajo en la concesionaria. Ronald también aseguró que Failini había ayudado a su padre a crear un escondite en el sótano de su casa para guardar joyas y dinero en efectivo. La policía decidió establecer una especie de centro de comando en la casa del vecino del lado. Al llevarse a Ronald Jr. a la jefatura para protegerlo y continuar con el interrogatorio, los medios empezaron a cubrir la noticia. Hasta ese momento, ninguno de los policías sospechaba de Ronald Jr. A las 2:30 de la mañana del 15 de noviembre, el policía John Sherville volvió a revisar la habitación de Ronald Jr., pues aquel joven homicida omitió un pequeñísimo detalle. Allí, el policía encontró un par de cajas de cartón rectangulares con la etiqueta Rifles Marlin, una de calibre 22 y otra de calibre 35. El oficial Sherville no sabía que un rifle Marlin calibre 35 había sido el arma usada en los asesinatos, hasta que se lo dijeron en la jefatura de policía cuando llegó con las cajas. Su idea de todo lo que había ocurrido cambió por completo y comenzó a repasar las declaraciones de Ronald Jr.
Cuando le tocó declarar a Bobby Kielski, el oficial Sherville confirmó que Ronald era un fanático de las armas. A las 9:15 de ese 15 de noviembre, la policía arresta a Ronald DeFeo Jr. Esta vez, lo interrogaron dos policías que se incorporaron al caso: el teniente Robert Down y el detective Dennis Referee. El primogénito de los DeFeo había dicho que el 14 de noviembre se había levantado a las 4 de la mañana y que escuchó a uno de sus hermanitos en el baño. El detective le hizo notar que para ese entonces, según las autopsias, todas las víctimas estaban en sus camas cuando se les quitó la vida. No anduvieron con más rodeos y le dijeron que él debía haber estado en la casa cuando le dispararon a su familia. Tenemos un par de cajas de un rifle calibre 35 que hemos sacado de tu habitación. El rostro de Ronald cambió por completo. DeFeo comenzó a mentir descaradamente e insistió que el tal Failini lo había despertado esa noche para obligarlo a matar a su familia y que estaba acompañado por otro hombre a quien no pudo descubrir. En medio de su interrogatorio, Ronald Jr. afirmó que había levantado un cartucho y que lo había guardado en su bolsillo. El agente Referee le preguntó: ¿Por qué recogiste el cartucho si no tuviste nada que ver? ¿No sabías que era tu arma la que se usó para matar a tu familia? En ese mismo momento, el agente Don lo arrinconó. Si dices que supuestamente habían dos tipos más en la casa, que te obligaron a acompañarlos a las habitaciones, seguramente un tiro te habrían ordenado disparar, ¿no? Ronald Jr. no respondió enseguida. La verdad es que escuché voces que me ordenaban a matar. No me siento bien. Deme un momento, por favor. No pasó como lo comentaste, ¿verdad? Le preguntó el agente Referee. Failini y ese otro tipo nunca estuvieron en tu casa, ¿verdad? Agregó el agente Don. No estuvieron. Respondió Ronald. Se tomó un par de minutos y continuó. Todo pasó tan rápido. Una vez que comencé, simplemente no me pude detener. El juicio contra Ronald DeFeo comenzó casi un año después, el 14 de octubre del año 1975. La preocupación del fiscal, Gerard Sullivan, era evitar que la defensa convenciera al jurado de que el acusado estaba loco al momento de los asesinatos, pues él aseguraba que había escuchado voces que le ordenaban matar a su familia. Palabras que dieron pie a varios filmes de terror. Sobre esta cuestión giraría la defensa del abogado William Weber. Pero las respuestas incoherentes, expresiones faciales y actitudes del condenado hicieron que el jurado nunca diera su brazo a torcer. Es más, muchas de sus declaraciones dejaron al jurado boquiabierto. El viernes 21 de noviembre del año 1975, Ronald DeFeo Jr. fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato. 2 semanas después, fue sentenciado a 25 años de prisión por cada uno de los homicidios. El 12 de marzo del año 2021, Ronald DeFeo Jr. murió en la prisión a los 69 años. La casa original, ubicada en Ocean Boulevard 112, tuvo su propia historia. Según el New York Post, su número fue cambiado para evitar la llegada de turistas y fanáticos de las historias de terror. Después de los crímenes, la vivienda estuvo vacía durante casi 14 meses, hasta que fue comprada en diciembre del año 1975 por George Luce, quien le pagó $80,000 a William Weber, el abogado de DeFeo, quien se mudó con su esposa Kathleen y sus 3 hijos con un perro.
Los fantasmas no matan, las casas tampoco, solo matan las personas, señaló el abogado. Pero la familia permaneció allí solo 28 días y abandonó la casa por extraños episodios como sonidos inexplicables, voces, líquidos viscosos que surgían de las paredes y un mal olor constante. Estos hechos fueron luego desmentidos, ya que se habló de un fraude debido a que el abogado de DeFeo habría convencido a los Lost de darle fuerza a la teoría de las voces diabólicas para que el caso de la matanza de Amityville generara ganancias con el propósito de aliviar la situación judicial de su defendido. La casa de la masacre, de 5 habitaciones y 3 baños, fue finalmente vendida en el año 2011 por $605,000. Aseguran que los nuevos dueños no permiten visitantes ni de este mundo ni del más allá. Definitivamente, nos damos cuenta que, muchas veces, ni los fantasmas ni los demonios pueden llegar a asustarnos más que la misma crueldad humana. Déjame saber, por favor, cuál es la opinión que tienes acerca de este caso. Lo puedes hacer a través de mi cuenta en Instagram. Me encuentras como @AlejoMontoya07. Y para quienes me escuchan desde la plataforma de Spotify, pueden deslizar hacia arriba y responder a la pregunta: ¿qué te pareció este episodio? Buenas noches.